Bueno, gracias por venir a todas, todos. Este es el ciclo balneario que organizan Revista Bache, que dirijo. De paso me presento, mi nombre es Alejo Ibacua. Me acompaña Facundo Basualdo de Ocio Libros. Y bueno, nos metemos rápido en la presentación para no demorar mucho. Facundo, si querés. Perfecto, hoy nos acompañan María Fernanda Ampuero, nacida en Guayaquil, en Ecuador, es escritora y periodista, vivió en México y ahora vive en España, está casualmente acá en Buenos Aires, publicó 4 libros, 2 de no ficción y 2 de cuentos, Pelea de gallos y Sacrificios humanos, que está ahí a la vista, y escribe en distintas revistas como Sojo y Gato Pardo, entre otras. Y bueno, María del Mar Ramón nació en Bogotá, colombiana, vive en Buenos Aires desde 2012. Publicó 3 libros, uno de no ficción, Coger y comer sin culpa, que en colombiano es tirar y vivir sin culpa, y 2 novelas, La manada y Todo muere salvo el mar, que acaba de salir hace unos meses por Planeta, los 3 libros. Y escribe en revistas como Vice, escribió en Bache, El Grito del Sur, Playboy Colombia y Latfem, y conduce el programa Después de la Tormenta en Futurock. Ya todos la conocen, pero bueno, esto después se va a escuchar en podcast y para quien no esté tan al tanto. Y queríamos arrancar, creo que estaban hablando ustedes dos, María Fernanda y María del Mar, antes sobre esto, y queremos arrancar con vos, María Fernanda. Viviste en Buenos Aires, vas y venís cada tanto. ¿Cómo encontraste Buenos Aires esta vez? Como ya para meternos en el tema de migración. Hola, bueno, primero gracias por venir. Bueno, nada, eso, muchas gracias por venir un lunes con tanto frío. Súper bonito que estén aquí en este lugar tan precioso, que tiene tan buena energía. Gracias, María del Mar, que es mi amiga querida hace mucho tiempo. No sabíamos, la verdad, no sabíamos que se conocían, así que... Y nos alegra. ¿Es verdad? Sí, no ¿Esto es verdad? Sí, fue casualidad. No, vimos el saludo y nos alegró cuando se saludaron. Nos cuando queremos entraron. un montón, Claro. sí. Bueno. Además, creo que compartimos muchas ideas sobre la vida, la literatura, la forma de escribir y la forma de vivir. Bueno, yo viví aquí hace 20 años. También había crisis, siempre hay crisis. Por eso. Sí que había, sí. De hecho, la primera vez que yo vine fue antes de eso, en el 2001. Ahí sí que era como apocalíptico. Yo nunca había visto algo así, de los golpes a los bancos cerrados, en pleno corralito, ¿no? Como había papeles por todo, el suelo era todo de papeles, de colores, convocando las marchas, el sonido ensordecedor de los cacerolazos, la primera manifestación de la pobreza argentina, que era una cosa que hacía llorar a mucha gente, ya no, seguro se acostumbraron. Los primeros cartoneros, todo eso que era como, wow, hay cartoneros, wow, hay gente pobre, wow, hay pibes pasando hambre. Bueno, pues eso empezaba como a sorprender a la gente. Luego viví una cosa impresionante que en ese momento me parecía normal, como todas las cosas que vives raras, que mientras pasas dices, bueno, que fue que se crearon monedas como el quebracho. Yo estaba viviendo en Chaco, una historia muy larga, en Resistencia, y había el quebracho, había otra moneda. O sea, las provincias creaban monedas. Y claro, yo no entendía nada, y entonces me decían, no te lleves estas monedas a Buenos Aires porque no, claro, o sea, no vas a ir a un sitio a pagar con esto a Buenos Aires. Porque no existe. ¿Cómo no existe si está aquí? Sí, pero no. Ven que te explicamos, amiga. Y bueno, yo sigo sin entender, por supuesto, muy bien Argentina. Sobre todo la economía, que es siempre bastante complicada. En general. Sigo sin entender Argentina en general. Sigo sin entender que aún así la gente va a eventos, se pide su vino,
va al cine, fui a ver Barbie, estaba repleto, la gente de rosa, muy contenta, quejándose mucho, pero luego en todos los sitios, en la calle, ¿no? O sea, como estando y comiendo y los bares llenos y consumiendo. Entonces no niego que haya una disminución de la capacidad adquisitiva del argentino en general, pero claramente es un instinto de supervivencia tipo cucarachesco que no sé de dónde sale, probablemente de que el origen de los argentinos es el emigrante, y creo que ese es el tema del que vamos a hablar nosotras, y el emigrante es el ser cucarachesco por excelencia. Nunca se van a librar de nosotros, jamás. Se quejan de los venezolanos, vamos a venir más. Se quejan de los paraguayos, venimos más. Chinos, más. Siempre vamos a emigrar, siempre. O sea, el emigrante, la cucaracha se extingue primero que el emigrante. Ah, se extinguió la última cucaracha, ¿quién la aplastó? Un inmigrante. Y también tiene que ver que, María del Mar, también vos vas a Bogotá cada tanto, ahora fuiste a la Feria del Libro, es en Bogotá, ¿no? Sí, Feria del Libro. Y tiene que ver con esto de que por ahí vos estás saltando lo que pasa allá, pero cuando llegás por ahí es distinto lo que se vive. Tiene que ver con la pregunta de qué es lo que uno capta cuando va de visita a un lugar, quizás en tu lugar de nacimiento, pero si se condice con lo que escuchás o tiene que ver con vivirlo primero. No, yo creo que hay una distancia muy curiosa y muy extraña entre vivir y habitar la cotidianidad de un lugar y observarlo desde lejos, y creo que esa misma distancia es la que quizás a las personas que emigramos nos ha permitido, y no solo nos ha permitido, sino ha sido casi, o es un tema recurrente de obsesión, escribir sobre el lugar del que somos y tratar de describirlo, ¿no? Como con una precisión que estando ahí es difícil tener. Como que creo que la distancia te permite a nivel metafórico y no ver la bigger picture del lugar. A mí siempre me pasa, estando acá y estando allá, primero que ya es como una condena a... No, esta frase no es mía, por supuesto, pero no me acuerdo quién es, que es como, bueno, las personas que emigramos somos personas como condenadas a la nostalgia, ya el daño está hecho, no hay ningún lugar, ¿no? No hay ningún lugar en el que haya completitud. Y quienes hemos vivido mucho tiempo o algún tiempo en otro país, siempre sentimos la falta y el contrafáctico está muy a la mano, ¿no? ¿Qué habría pasado si no me hubiera ido? Siempre es mejor lo que uno piensa, pero probablemente es un contrafáctico. Y creo que esa manera como de observar las dos realidades desde lejos, desafortunadamente hay una sensación de que uno puede presenciar o tiene la idea de poder ubicar cuando un momento histórico es histórico, y eso, mientras uno está en el momento histórico, es difícil, porque hacerse esa pregunta y tener esa conclusión es algo que es casi contrario a vivir, ¿no? A levantarse, caminar, ir al trabajo, como finalmente los países no se acaban como uno cree que se acaban, ¿no? O las crisis son de muy larga distancia. Argentina particularmente tiene como esta rareza de que hay un momento, o sea, hubo un día en el que el país pareció que se iba a acabar y acabó un gobierno y se fue un presidente en un helicóptero, pero al otro día, y yo siempre le hago esa pregunta a mis amigas argentinas y a sus familias, bueno, ¿y al otro día fueron a trabajar? Sí, obvio. Y para mí era como tácito que es un feriado, ¿no? O sea, como supongo que después de que se va el presidente se decreta que nadie va al trabajo, pero la gente va al trabajo. Y esto también me pasa, yo considero que los eventos colombianos siempre son de mucha más gravedad, y cuando estoy en Colombia me parece que los argentinos siempre son de mucha más gravedad. Pero, por ejemplo, ahora con el tema de la toma del Palacio de Justicia, que ahora están volviendo tantos documentos y como que se está volviendo a hablar del tema con mucho más material y más elementos, le pregunto como obsesivamente a mi mamá, ¿pero tú dónde estabas?
¿te acuerdas de la noticia? O sea, tú pensaste en lo grave que es que esté entrando un carrotanque al Palacio de Justicia, como no tiene sentido decirlo. Y no, pues sí, o sea, lo vio por las noticias, pero no, pues siguió su día, tenía que ir a recoger a mi hermano, como esa cosa de la cotidianidad es casi en contra de percibir que algo va a quedar marcado en la historia. Y cuando uno está lejos, tiene la sensación de que lo puede ver más claramente, y es una sensación que lo único que es angustiante, ¿no? Como no puedes hacer nada, pero viene acompañado a veces como de cierto delirio de grandeza. A mí me pasa como... ¿Yo habría podido resolver el problema colombiano? No, claro. No de ninguna manera. Pero es como, si me esfuerzo lo suficiente y pienso lo suficiente, quizás yo le puedo decir al presidente Petro que no, y viceversa, ¿no? Como también que es esta cosa de lejos, de te estoy viendo más y no. Y finalmente eso, ¿no? La cotidianidad, el mundo no termina como escribimos que termina. Siguen tareas odiosas y la gente que está allá no le puede estar contando a uno el minuto a minuto. A mí me pasa cada vez que hay una cosa grave, bueno, ¿y cómo están? ¿Qué están haciendo? No, ya está, ya. O sea, sí, vimos las noticias un rato, pero salimos a comer. ¿Pero cómo que salieron a comer? O sea, están en este momento, está explotando la cosa social. No, pero yo no he visto nada por acá. O sea, sí vi las noticias, ¿no? Como hay un proceso menos obsesivo que permite la cotidianidad. La vida tiene unas demandas. Y por eso, además de la nostalgia, creo que estamos como directamente condenadas a la angustia, ¿no? Como no se puede hacer nada y lo estamos viendo desde acá todo, y todos se van a morir, y no podemos evitarlo, pero lo estamos viendo, que creo que es como parte de ser migrante. Escuchábamos una entrevista a vos, María Fernanda, que decías que no quiero hacer pensar en el lugar en el que no están, sino en el lugar en el que sí residen, que es donde emigraron. Vos decías, lo que hace el país de acogida es deshumanizante, que lo asocio a esto de lo cucarachesco que decías hace un ratito, y decías, para que te vean como una mujer tomando café en una situación normal, hay que tener plata, que eso es la parte de la perversión de cómo te toman el ser migrante, ¿no? Desde afuera, ¿no? De la sociedad que te recibe, digamos. Eso me imagino que es una situación que se vive cuando llegas a un país, pero ¿cómo es ahora después de estar 20 años de haberte ido de tu país, ¿no? Y sobre todo a Europa, ¿no? Sobre todo a Europa. Latinoamericanos. España igual entiendo que es como distinto en relación a otros países de Europa, pero bueno, me lo dirás vos mejor. Sigo sin tener plata, comenzando por ahí. Bien. Con lo cual me sigo sintiendo migrante. O sea, ¿vieron que aquí le dicen digital nomads a la gente? A cierta gente. Sí. No. Pero hay que decirle digital nomads. Nomads. Y entonces esta gente es gente que es emigrante, digamos, es inmigrante, pero tiene plata. Entonces tú al chico venezolano que yo qué sé, que te lleva la compra, no le dices digital nomad porque hace un trabajo físico, pero igual vino, digamos, ¿no? O sea, y a mí me jode que sean mejor recibidos los digital nomads que los emigrantes que vienen sin plata, porque básicamente esa es la diferencia. Tú en España, un datito ahí que suelto, por si acaso tenga $500,000 sueltos, se compran una propiedad y les dan un permiso de residencia. Yo estuve 2 años sin poder ir a mi casa, pues con delirio de persecución de la policía, y al final me tuve que casar. Era mi novio y sí nos casamos por amor, pero por amor de él a que yo viva en su tierra, para que yo tenga papeles y no me echen a la mierda. Pero si no, pues ahí seguiría viviendo entre líneas, ¿no? Viviendo un poco a la sombra, a que mis empleadores me bajen el sueldo porque sí, y a que me acosen sexualmente porque sí.
biografía, es el primer cuento de ese libro, que en realidad muy poco puedo decir más que eso, es una historia real, no toda, ya verán, que dice, si es real, Dios, ¿cómo está esa mujer ahí? No es real toda, pero es real mucho. Yo tenía que sobrevivir. Y luego hay una cosa que quería decir a raíz de lo de María del Mar, y es que es raro porque yo llevo 18 años en España, ¿tú llevas aquí cuánto? Como 12 y como es un huevo de tiempo y haces un montón de relaciones porque eres un ser humano y es imposible que no te relaciones con cosas. A mí la bandera de España me da miedo todavía porque es muy diferente a la bandera de Argentina. La bandera de España está vinculada a cosas muy oscuras, lamentablemente. Y la bandera de Argentina está vinculada al fútbol. ¡Yay! Ambas somos campeonas del mundo de fútbol. Eso es una cosa bien loca, porque Colombia y Ecuador, con todo el amor de nuestro corazón tricolor, no creemos que vayan a ser campeones. Diosito, nadie dijo eso, nunca, jamás, nunca, no. Vamos a concentrarnos y pensar que Ecuador o Colombia van a ser campeones del mundo. Pero mientras tanto, ella y yo somos campeonas del mundo por ósmosis. Entonces eso es muy bien bonito. Y claro, y luego hay cosas en los países en los que decidimos vivir que son realmente maravillosas, porque tú dices, no es que yo nací aquí, ya, puta, nací aquí, qué mierda, soy argentina o soy española y entonces me tengo que soportar esto, lo otro. No, yo elegí esto. Yo elegí esto como puedo elegir esto otro. Y entonces, por ejemplo, Foc Rubiales, somos campeonas del mundo. Tú no puedes besar a una mujer si una mujer no te da su sí. Si no saben de qué estoy hablando, googleen Rubiales, está en todos lados. El director del equipo femenino de fútbol de España, que ganó el Mundial, yay, somos campeonas otra vez, besó a la jugadora principal y ya estamos a punto de que lo saquen. Y eso, por ejemplo, es un triunfo para mí. No sé si es un triunfo para ti o fue un triunfo para ti el aborto libre o todas las cosas que... Entonces es bonito porque pasa algo lindo en nuestros países, también es lo contrario. O sea, también es como horrendo yo enterarme de que asesinaron a un candidato presidencial y que al día siguiente había un gender reveal de no sé qué, amiga de una amiga, y la gente fue, porque pues, puta, así es. No, así son nuestros países. O de repente estoy en el aeropuerto el otro día, aquí en Aeroparque, y digo que soy de Ecuador y alguien dice, cuidado, saca un arma. Y yo, nos fuimos ya o de ahí sí nos fuimos a la mismísima mierda. ¿No? En fin, país de paz que parecía. Pero también hay triunfos, tanto en nuestros países como en los países que elegimos vivir, que también nos pertenecen y eso es bien bonito. Bien, bien bonito. Sí. Y hablando de escritura, ya, ustedes, bueno, en Colombia me puedo imaginar de qué temas te suelen preguntar o desde un lado prejuicio, pero hay un común deber ser de escritora latinoamericana de estos temas. Tienen que tocarse, violencia, por más que estén tratados en sus libros. Quizás por ahí en Europa hay una forma de literatura que tiene que funcionar viniendo de Latinoamérica y en tu caso en Colombia, hablar por ahí de algunos temas, violencia, guerrilla. Narcotráfico. Narcotráfico, exacto. Que tienen que ver con el prejuicio, pero también con los mandatos, digamos, de cómo tiene que ser la literatura latinoamericana. No sé si les pasa, si les pasó. A mí lo que me pasa, quizás esto es un fenómeno más nuevo, primero, o sea, y es un fenómeno que no tengo resuelto, entonces es todo como a modo de pregunta y de reflexiones. Primero, con respecto a la experiencia migrante, ahí creo que Europa y que España es un país particularmente... que Europa en general, ¿no? Es un continente. Es difícil.
en Argentina, como no solo es un país donde son las leyes migratorias más laxas y generosas de toda la región, sino que dice en el... ¿Cómo es que yo le digo prólogo, pero no es prólogo? Preámbulo. El preámbulo de la Constitución argentina, ¿no? Para todas las personas que quieran habitar suelo argentino. Y creo que ahí así empieza. Sí, es muy lindo y es como, oh my God, me quedaré. Creo que ahí hay algo como muy, muy valioso y simbólicamente, pero no solo simbólicamente, sino legalmente hay un esfuerzo hermoso y cada vez que, al menos hasta ahora, han hablado en Argentina de arancelar la educación o de arancelar la salud para los migrantes, a los argentines les ha parecido inadmisible, ¿no? No, como esto no se puede hasta ahora. Y también es cierto que para una mujer blanca y rubia como yo, la experiencia de migrar es distinta. Claro, total. Es como, ¿de dónde eres? ¿Española? No, colombiana. No sabía que había colombianas rubias. Que es como un comentario general. Y eso también hace que haya una conciencia. Uno tiene que ser muy consciente de su cuerpo, de lo que su cuerpo significa. Las mujeres somos muy conscientes de eso, pero bueno, de eso con todas sus intersecciones. Y también, cuando migras, también está esta visión de la clase, ¿no? Como de... Porque suele suceder que nosotros y nosotras todos nos vamos conociendo en distintos lugares del mundo. Y es curioso porque es como, ay, el mundo es un pañuelo. No, la riqueza está muy concentrada, que es otra de la clase media progresista chiquita. Aquí y allá. Entonces creo que eso es como algo que uno va haciendo conciencia. Y con respecto a la otra pregunta, yo ya como para introducir otro tema, lo que me pasa recientemente es que siento que al haberme declamado y declarado como una escritora feminista y al haber escrito un primer libro sobre temas feministas y al haberme enunciado de esa manera, termina siendo como una cuestión muy de demanda, ¿no? Como si... Una caja. Una caja y como si todo lo que nosotros escribiéramos no estuviera atravesado por una perspectiva feminista, sino que estuviera obligado a ser sobre un tema explícitamente feminista. Y yo creo que como que mi búsqueda es un poco más, hay una mirada que se transversaliza, pero creo que todas o muchas de las posturas que teníamos hace algunos años y de las formas en las que habitábamos el mundo hace algunos años, está bueno preguntárselas cada tanto, ¿no? Como ver, bueno, ¿esto es estratégicamente viable o no es estratégicamente viable? ¿O por qué todo lo que una persona que se ha anunciado públicamente feminista, todos sus actos públicos tienen que ser leídos en esa clave y en esa misma línea, porque toda la escritura tiene que ir o para ahí o no ir? Y a mí es algo en lo que pienso constantemente y no tengo ninguna conclusión. Pero sí tengo esa pregunta, ¿no? Como no basta con que se entienda que no es un producto machista directamente, porque está un poco más implícita esa perspectiva, pero que finalmente es sobre otro tema, ¿no? Como a veces me pregunto si como nos pasaba antes, de lo único de lo que podíamos opinar era sobre el narcotráfico y demás, y se esperaban mucho las historias de las mulas, que arpaban un montón, y en España ni hablar. Yo entro a España y levanto los brazos, es como, yo ya me siento en ese aeropuerto totalmente amenazada, es como, no, es horrible. Yo te veo historias de aeropuerto en Discord. lo veo, entonces, señor, yo... No estoy segura, o sea, yo creo que no tragué esferas de cocaína, pero yo ya no lo puedo asegurar, porque fui al baño en el avión y como no sé si por nosotras latinoamericanas criadas a base de historias de mulas que se iban a España, no estoy segura, o sea, yo estoy casi segura de que yo no tragué como grajeas de cocaína para traficarlas, pero no sé, porque soy una colombiana, acabo de entrando a España, es posible que sí, esto cabe una duda. O sea, entiendo la sospecha. Es un estigma terrible. Con Europa es terrible. Yo barajas los brazos arriba. Y ahí como volviendo a este tema, eso, como a veces me
Me preocupa o me inquieta, más que preocuparme, que el mercado, ¿no? Porque nuestros libros se escriben, pero también se venden, y que el mercado termine segmentándonos y termine arrinconándonos, ¿no? en esta categoría, y que eso nos aleje de la posibilidad o de la idea de que también nosotras podemos narrar el mundo, ¿no? Como hablar de los temas, de los grandes temas del mundo, como Pérez Reverte, que él describe el mundo. Y eso, como los temas del mundo. Y eso como me inquieta, pero no lo tengo resuelto porque también es una categoría política que nos ha permitido hablar. Simplemente, ¿no? Que nos ha permitido tener una voz pública. Entonces creo que para mí como pregunta es algo interesante. Yo pensaba, charlando un poco antes sobre la entrevista, pensamos un poco eso porque en los últimos años muchas autoras, de hecho, ahí en la mesa que trajimos, o la colección de páginas de espuma de cuentos, por ejemplo, son todas mujeres que están, no solamente que son muy reconocidas acá en Argentina, sino a nivel latinoamericano, a nivel mundial, muchas. Y es como el gran momento de las mujeres escritoras también. Hay algo de eso. Y yo pensaba, bueno, ¿qué vuelta de rosca se le da con el tiempo? Esto que un poco recién planteaba María del Mar, de cómo se hace para seguir haciendo obra de alguna manera, ser autoras, sin quedar siempre atadas a la etiqueta de literatura latinoamericana de mujeres, que es un poco lo que, qué sé yo, hay autoras como Ariana Harwich que se viven quejando un poco de eso. Sí, sobre todo la pregunta por el estilo, como ustedes leen bastante a sus colegas, también es cómo abordar temas quizás desde el estilo, hablando más de escritura, porque siempre la pregunta es más parece ideológica más que de estilo, pero ¿cómo pensás en tu propia escritura, María Fernanda, de cómo ir cambiando un poco en función de tus colegas? Ariana se queja mucho de todo y en realidad a mí que me consideren una escritora que digan María Fernanda Ampuero es una escritora feminista, su libro Sacrificios Humanos, su libro Pelea de Gallos es un libro feminista y es un libro zurdo y es un libro de pañuelo verde y es un libro en favor del proletariado y es un libro que puedes escuchar escuchando de fondo Víctor Jara. Me fascina. Y ¿saben qué? Mientras más vieja soy, más vieja de mierda soy, lo que quiere decir exactamente que más bruja soy. Y entonces mientras más miedo me tengan, más feliz soy. Y mientras más digan, esa literatura está vendida. ¿Vendida a quién, coño? Vendida a tu supereditorial, usando el ejemplo de Pérez Reverte, que vendió a La Triste por millones de euros y vive como un rey con todas las adaptaciones de millón. Y yo soy la vendida. Don Arturo. Por cierto, así le digo a mi gato cuando estoy enojada con él. Porque es blanco, español y es un señor que se lame las bolas. Y entonces le digo, don Arturo, está bien, está cómodo. Porque yo soy la que trabaja para usted. Entonces, don Arturo, si yo estoy vendida al feminismo, al pañuelo verde, al movimiento obrero, al proletariado, a los inmigrantes y a los derechos humanos, prefiero eso que estar vendida a las mierdas a las que usted está vendido. ¿No? O sea, la RAE y todo eso. Entonces, que a mí me digan lo que sea de mis libros, que son libros comprometidos, sí. ¿A ti te gusta que digan que tus libros no son comprometidos con nada? O sea, nos quedan 2 días de planeta. 2. Cada libro, cada edición de un libro son 8 árboles. ¿Tú crees que tu mierda de libro es mejor que 8 árboles? Estoy hablando de 8 árboles, amigos. O sea, piensen en su cabeza en 8 árboles. Pajaritos, ardillas, todo tipo de insectos, hojas que limpian el ambiente, CO2, que quitan todos los contaminantes. O sea, ¿vale la pena tu libro de mierda por 8 árboles? Pues yo creo que si mi libro fuera peor que 8 árboles,
me suicidaría, sinceramente. Y dejaría de escribir. O sea, al momento que yo me dé cuenta que mi libro es peor que 8 árboles y que mi libro no está comprometido con nadie y que no hace pensar a nadie sobre nada. O sea, ese libro tiene un primer cuento que es un asesino en serie de inmigrantes y repite todas las cuestiones que repite la extrema derecha. Nos quitan el trabajo, nos quitan la sanidad pública, nos vienen a cambiar la raza. Pues estoy contenta con haber creado un asesino en serie de inmigrantes. Estoy feliz. No quepo en mí. El cuento puede ser malo o bueno, no me importa. No me importa, de verdad. ¿Ustedes creen que los libros de Stephen King son literatura, altísima literatura? No. Y esos son los libros que yo amo, porque me hacían tener terror y porque Carrie era una chica gordita de un instituto de la que se burlaban y se dio cuenta de su poder y cerró el gimnasio y los quemó a todos. Pero a vos no te gusta la adaptación al cine, ¿no? De Carrie, no te gusta. Está morigerada. Sí me gusta. Brian De Palma, ¿cómo no me va a gustar? Está morigerada, digamos. Pero necesito que alguien haga la adaptación como la que escribió Stephen King, y Carrie era gorda, o sea, se burlaban de ella por muchas cosas, pero entre ellas por ser gorda. Y como yo soy del movimiento antigordofobia también eso es otra cosa que pueden decir que estoy comprometida. No me importa, pónganlo en la faja, me da igual. O sea, yo no quiero hacer literatura por hacer literatura. No quiero entrar en los anales. Aparte es fea esa palabra. No quiero entrar en ningún anal. No quiero, no me importa. Lo único que me importa es que si un inmigrante, una inmigrante o una persona en un país donde hay inmigración lee ese primer libro y dice, wow, ese primer cuento y dice, wow, qué horrible. Este tipo mata a las mujeres inmigrantes por odio, que es lo que hace Vox, que es un partido político de España de extrema derecha que estuvo así de ganar las elecciones, ¿no? Entonces, si existe, para mí el terror, el género del terror, existe para denunciar estas cosas. No me importa en realidad hacer alta literatura ni quejarme de lo que se queja Ariana, porque yo primero soy activista que escritora. Igual, yo entiendo el punto, pero también suele haber una pereza, ¿no? Del parte del periodismo, crítica, no sé, del periodismo de quien pregunta, en quedarse un poco con esto, como yo te hago una pregunta, vos respondés, pero se habla poco de escritura, ¿o no? En general. Entonces, a la vez cuando hay una pregunta hay una necesidad de reafirmar algo que uno conoce, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo, vos te plantás desde un lugar, pero porque estás cansada un poco de responder siempre lo mismo. Ahora, cuando quizás te interpelan desde el lado de la escritura, me parece que a alguien que escribe o que se dedica a esto, sí le interesa el juego de discutir sobre eso. Por ahí me equivoco, pero también yo veía varias entrevistas que les hacían y es siempre la pregunta más que por el estilo, por la novela o por el cuento, sino de qué va o qué temas trata o de qué posicionamiento uno se pone, y quizás tiene menos que ver con hay más pereza desde el lado de la pregunta que interés genuino por la escritura. No sé si coincidís. Yo no soy Borges. O sea, a mí no me importa que me pregunten sobre la escritura. No sobre el estilo, sobre lo que contás. Pero por ahí la necesidad de saber también qué es real y qué no. Eso a mí, yo lo veo bastante, y es algo que, por ejemplo, Mariana Enríquez, para introducir a alguien que está vendiendo y es de tu generación, ella cuenta que ahora con el aumento de lectores, hay mucha gente que se le acerca queriendo saber qué es real de todo. Como si ella dice que nunca se lo preguntó como lectora. Entonces le intriga por qué tanta gente le pregunta qué es real, qué tiene una necesidad. Entonces me parece como que se empieza a hablar de otra cosa y no tanto de la obra. No sé si coincidís. Ahora me dice que no. Está bien. La obra es para leerla. O sea, los periodistas que se busquen la vida buscando... Es que yo soy periodista además, desde que tengo 18 años. Con lo cual lo puedo decir. No es que
Sí. Tengo una actitud como displicente con el periodismo. O sea, la última entrevista que hice fue antes de venir, hace un mes. O sea que ejerzo de periodista. Ujú. Búscate la vida. No, búscate la vida preguntándole a la gente. Tú te das cuenta cuando la persona se empieza a aburrir y empieza a repetir una cosa como que ya ha dicho 1.000 millones de veces que si tú haces el trabajo bien, te has leído muchas otras entrevistas a esa persona y sabes que a esa persona ya ha respondido eso 1.250.000 veces, pues búscate la vida y pregúntale otras cosas. Entonces, para mí mi escritura, yo te puedo hablar, porque además yo estudié literatura y me especialicé en la UBA, aquí, Puan, Aguante, y si quieres yo te hablo de semiótica, pero me vale verga, porque es que el mundo le quedan 2 días. ¿Entiendes? Se quemó Europa, este verano se quemó Europa entero, y el próximo se acaban los humedales aquí. Y yo voy a estar hablando, como decía César Vallejo, padre de todas y todos y todes, un hombre pasa, ¿se conocen ese poema? Un hombre pasa con un pan bajo el brazo. Les recomiendo que lo busquen, está en todos lados en Google ahorita, o sea, no me importa que vean su teléfono. Un hombre pasa con un pan bajo el brazo. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Pues, ¿cómo hablar de la semiótica sin dar un grito? No me interesa, quiero dar un grito. María del Mar, para ahondar en esto también, un poco de ese estilo, leyendo La Manada me gustó mucho el cambio de eje que pones, porque no hablas de mujeres, sino que hablas de los hombres, de cómo, en qué momento coordinan entre hombres para matar a un pibe a palos o violar a una mina. Violar a una mina, digo, creo que te inspiraste un poco en lo que había pasado en España, pero en la novela es... No quiero spoilear, pero un poco es eso. Es un spoiler. Es un spoiler, sí. De hecho, arranca y ya dice La Manada, claro, en la primera... No, se llama así, de hecho. Página. Pero bueno, ¿por qué ese cambio de eje y poner el acento o el eje en los varones? Digo, pensar esto en la estructura, en el punto de vista, digamos, de alguna manera, a vos como autora. Bueno, a mí me pasa parecido pero distinto a Mafe. me pasa parecido pero diferente. Yo sentía que, o sea, yo creo que ahí, igual con tu pregunta, hay algo que quizás tenga un poco que ver, no necesariamente con los enunciados políticos de los autores, sino con una necesidad muy actual y quizás por toda la literatura de no ficción, ¿no? Que además ahora se vende más, como que hay un tema con la no ficción, que es difícil imaginarse que las personas podemos escribir ficción, cosas que no nos pasaron personalmente, independientemente del enunciado político que eso implique. Hay una obsesividad y una enfermedad por saber si las cosas son ciertas o no y como romper el pacto de la ficción, que yo creo que también tiene que ver, y lo decía Bettina González en su ensayo sobre escritura, con que quizás como ahora conocemos tan de cerca las vidas de los autores, ¿no? Como los seguimos en Instagram, como queremos, no nos cuesta un poco meternos en esos relatos sin pensar si es una cuestión autobiográfica, como si eso hiciera una diferencia. Yo creo que hay algo ahí, hay un morbo ahí que es interesante porque en verdad consumimos mucha más no ficción, ¿no? La gente compra más no ficción que ficción. Y lo que a mí me pasó con ese primer libro es que como esto es un negocio, finalmente, tristemente, desafortunadamente, a ese primer libro, a ese ensayo, le había ido muy bien en ventas. Y entonces, a una velocidad inusitada, el señor Planeta me dijo, bueno, ¿cuándo el próximo? Y yo le dije, es que yo ya no tengo nada más para decir en primera persona. O sea, no podría hablar más de mi concha. Es literalmente, o sea, lo que sigue es censurable. Tipo, no tengo nada más para decir. Y es un montón. Lo dije todo. ¿Cuánto más falta? Claro, total. Es como, chicos, no me pasó nada más en la vida. Esto es así.
No, bueno, pero algo parecido sobre el amor y no sé qué. Y entonces hubo como una gran velocidad. Yo que cometí el error, que es difícil decirlo públicamente, de firmar con una editorial grande de esas. No, pero se escucha bastante. ¿No? Con esas corporaciones. Y ahí a mí sí me entró mucha angustia porque pensé, yo tengo estos principios, tengo todas estas cuestiones que me interesan sobre el mundo, pero no tengo y no puedo usar más este recurso de no ficción porque no tengo nada más para decir, porque soy una mala ensayista, perezosa, poco, no soy muy buena. Y este tono y esta manera de dar conclusiones y decir las cosas son así o asá, a mí no me interesan más. Yo tengo otras preguntas, ¿no? Tengo muchas preguntas y me sentiría mintiéndole a la gente, escribiendo algo sobre el amor. No tengo ni idea, no sabría qué decir, no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Y ahí justo venía todo el tema se estaba hablando mucho del caso de la manada de Navarra, que a mí me había interesado mucho desde el principio, que es un caso que se repite, y habían matado al pibe a Baez Sosa, y yo había escrito en el 2017 un cuento que era básicamente el asesinato de Baez Sosa, visionaria, pitoniza. Y me interesaba mucho como la pregunta moral de si ellos eran malos o qué pasaba, o sea, cómo podían, cuál era el lenguaje que usaban 5 personas distintas que solas no harían lo que hacen juntas y que muy probablemente no dijeron el verbo, pero se coordinaron, ¿no? Como si fueran velociraptors, ¿cómo es ese lenguaje? Y esa pregunta por el lenguaje me hizo pensar yo creo que yo quiero escribir eso, ¿no? Quiero describir ese lenguaje, pero yo solo había escrito no ficción y pensaba que era justamente la única cajita que yo podía habitar, que era escribir sobre mi concha y sus vicisitudes. Y ahí fue como ese lance la verdad que la herramienta que yo necesito para preguntarme sobre esto es la ficción, ¿no? Es entender a estos personajes y crearlos y ponerlos a interactuar en estas situaciones. Y a mí me gustó muchísimo, como yo sentí una felicidad increíble con estos personajes y con contar esa historia y además como un vértigo. Y después, cuando puse el punto final, dije, la gente va a pensar que yo apoyo lo que ellos hicieron, ¿no? Porque estamos totalmente como muy embebidos por la no ficción y entonces yo hice algo horrible que fue que me devolví en lo que había escrito y puse en las partes en las que me parecía que no estaba suficientemente claro cuál era mi postura moral sobre lo que estaba pasando a que quedara súper claro, ¿no? Y esas son partes que yo hoy en día pienso no hacía falta porque la idea es justamente que el lector se aterre y que se pregunte, incomodar, como creo que la literalidad y que esta manera de decir y de ser tan taxativas y de dejar tan poco espacio a la pregunta y a la duda y a la sospecha, atenta no solo contra la literatura que a mí me gusta, sino justamente contra la posibilidad de que se genere una mayor incomodidad y que se genere una mayor reflexión. Y creo que lo que sucede en un ida y vuelta con lo que tú decías es, no solo los periodistas a veces subestiman o hacen preguntas... es la misma pregunta, sino eso, una tiende a subestimar al lector, ¿no? Pensando, te voy a explicar cómo te tienes que sentir con esto, porque es muy importante a donde yo quiero llegar. Y creo que ahí se pierde una magia y un diálogo súper bello entre el lector y la lectora y lo que uno escribió, ¿no? Que era hacia donde iba un primer punto. Pero inicialmente nació por esa curiosidad y esa incapacidad de haber leído cosas de hombres y de sus historias que me pareciera genuina en su vulnerabilidad, como que a mí me ha costado y me había costado y todavía hoy me cuesta encontrar a varones heterosis que escriban personajes, varones heterosis
en sus adolescencias que son dubitativos y vulnerables y angustiosos, ¿no? Como eso me cuesta y por eso creo que también funcionó inventárselo. Y también, bueno, supongo que porque tiene mucho que ver con las restricciones de los varones y el lenguaje emocional sobre los varones y los adolescentes. Lo decís desde el epígrafe. En el primer epígrafe de la parte 1 dice que los varones no dijeron nunca la palabra belleza, o si no es para decir un animal muerto, no me acuerdo de quién es la cita. Quiero hacer doble clic en dos cosas. Uno es, me interesa el tema de las editoriales, que lo dijiste recién, no lo tengo acá, pero me interesa hablar de cómo eligen las editoriales, por qué decir ahí, y si después cómo continúa el trato, porque tenemos varias anécdotas de esa relación, pero eso lo puedo dejar para un poquito después. Me interesa más la parte de divertirse creando monstruos. Esto que decías recién, que la pasaste bien creando esos personajes, un poco lo charlamos con María Fernanda afuera, que disfrutabas del elogio, es decir, no pude dormir, no pude, vomité, qué sé yo, leyendo tus cuentos, algo, esa cosa de disfrutar en crear ese mundo tenebroso de terror. ¿Cómo es ese trabajo, digamos, esa sensación, ese poder de ser una especie de Dios creando un mundo oscurísimo? Yo siempre he amado a los autores de terror y a los directores de terror y a los guionistas de terror. Han sido mis padres y madres. Me permitieron entender una especie de protofeminismo que era The Final Girl, que es digamos, un personaje mítico en el terror, que es la chica que se salva y es la chica que por alguna razón que ahí ya, bueno, ya se enredan, no ha tenido sexo, hay una cosa ahí como de un poco puritana, pero la niña que era yo, la chica que era yo, era una chica que no era atractiva, que no le resultaba atractiva a nadie, que no había tenido sexo, con lo cual, sexo ni besos. O sea, ¿qué ni besos? Ni llamadas telefónicas. O sea, no había tenido nada, con lo cual yo era the final girl. O sea, ¿quién iba a ser si no María Fernanda Ampuero, a la que no la llamaba por teléfono ningún chico? Entonces, era como darme un lugar de heroína a una perdedora, ¿no? Que el mundo te diga, eres una perdedora, no te preocupes, ya alguien se va a fijar en ti, ¿no? Y de pronto te das cuenta que la que no folló se salvó. Y entonces era maravilloso. Y luego además, claro, yo vengo de los 80s y 90s, vengo de Ripley, vengo de Alien, vengo de Terminator. Hablaste de una democracia pura. En una entrevista dijiste que las escritoras criadas con el terror que nacidas en los 70 y criadas con los 80 y 90, que había como una democracia pura en el sentido de la representación. Y me gustó. Es que fue el primer género, o sea, la ciencia ficción y el terror, además, fíjate, eran gente jovencísima, ¿no? O sea, que eran como no rancios. Pienso en George Lucas o en Spielberg o incluso en Cronenberg, que eran jóvenes, ¿no? Ridley Scott, que de repente, claro, la primera adaptación de Cementerio de Animales la hizo una mujer. O sea que eran como estos chicos, estudiantes de cine, jóvenes, que iban a tope y que de repente les dieron, oye, esto me funcionó, haz más cosas de estas. Y pasó la mujer de ser el personaje pasivo. Estoy hablando del cine, yo vengo de Guayaquil, una ciudad que no era nada lectora, una ciudad sin librería, sin biblioteca pública. Entonces a mí el cine me dio esta posibilidad de ser la vengadora. O sea, imagínate lo que hizo Stephen King con nosotras. O sea, nos regaló a Carrie. Él dice que no se acuerda de haberlo escrito,
que estaba pedo, pero Stephen, tío, tú nos regalaste a la vengadora del bullying por excelencia. O sea, si alguna vez se conectan conmigo con mi casa, yo tengo un póster de Carrie detrás, o sea, Sissy Spacek bañada en sangre. Y además tengo otro póster en el salón que dice: no quiero una corona, quiero venganza. O sea, es como me regalaste el He-Man que yo necesitaba, ¿no? El Superman. Era mala la tía, era mala, y era además, venía de una sociedad muy católica, que era una sociedad muy parecida a la en la que yo crecí, y luego nos regala Misery, que es otra salvaje que, wow, o sea, ¿cómo crea estos personajes femeninos tan aterradores que yo le debo todo? O sea, le debo todo al cine de terror, le debo todo a Clive Baker, que de muy pequeñita me fundió la cabeza con el body horror y con el sexo mezclado con el terror, y con llevar como el placer hasta niveles, wow, Sí. a niveles infrahumanos, ¿no? Hellraiser, por ejemplo. Y entonces yo, sí, democratizó todo, porque las chicas, como dice una canción española, las chicas son guerreras. Y si no vieron Mad Max con Tina Turner, amigas, porque yo qué sé, está muy bien la nueva versión, pero Tina Turner, amigas. O sea, entonces fueron unas décadas muy importantes para este feminismo. No sé si alguien lo había pensado como tal, pero de repente o sea, las que se salvan son chicas y son maravillosas. Y entonces yo toda la vida quise rendir homenaje a eso, básicamente. Creo que eso es mi literatura: venganza, odio y chicas que vencen de alguna manera. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que bien, ¿no? Perfecto. Tenía una pregunta y se me fue. Tenía que ver un poco con los cuentos de María Fernanda, pero incluyo a María del Mar porque hay la religiosidad, está popular, si querés, folclore, mitos, leyendas, está presente en los cuentos de María Fernanda. Y quería, en realidad es siempre la misma pregunta, es cómo se lee o cómo leen tus libros. ¿Notás diferencias entre los lectores, y te incluyo, de lo que escriben? ¿Notan diferencias entre los lectores colombianos, las lectoras colombianas, las lectoras españolas, los lectores españoles? El tipo de inquietud que tienen. Es siempre la misma pregunta, como vemos. No sé si en el trato quizás con ellos o con ellas, ¿notan diferencias entre países o entre regiones? ¿De qué es lo que los conmueve, qué no? Mar. Más allá de la religiosidad, me fui de tema, pero era un poco la pregunta inicial. Sí, recontra. Recuerdo el primer libro que tenía un ensayo sobre el abuso sexual, que es el último ensayo, y yo estaba como súper convencida de que eso iba a ser una bomba sobre las clases acomodadas, clase media acomodada colombiana, porque ya está, ¿no? Como una denuncia. Y nunca nadie en Colombia me preguntó sobre ese capítulo, ¿no? Pero como esto no existe, no lo vamos a hablar, no hay ninguna discusión, nadie, incluida mi mamá. ¿El de vestido de flores? ¿Decís? ¿Cómo? ¿El de vestido de flores? Sí. Sí. Y acá salió en Anfibia en su momento. Y no hubo sí, hay una foto. No hubo nunca una pregunta, ¿no? Como se pasó totalmente por encima, y a mí me impresionó mucho, como con frustración. Dije, pero ahí es una mierda, el capítulo está mal escrito. Y no se entendió.
Y cuando se publicó en Argentina, me pareció súper impresionante que era el que más generaba conversación. Y mis hipótesis son, quizás porque la denuncia es muy a una clase social, ¿no? Como una clase media acomodada colombiana, y es muy explícito que es a esa clase media, entonces esa clase media dijo, no, esto no es conmigo. O quizás es porque Colombia, yo tiendo a pensar que va unos años antes en algunas discusiones o en algunos debates públicos, y el debate en los términos en los que yo lo proponía en ese momento eran un poco como, cortemos con esta narrativa de le arruinaron la vida, ¿no? Como tiene que haber algo que se pueda discutir sobre el abuso sexual y que no incluya es el fin de tu vida, porque hay algo como triplemente revictimizante en esa afirmación. Bueno, qué sé yo, si no me muero, está mal, fui menos abusada, entonces como no queda claro. Y porque justo el caso más importante de abuso sexual colombiano es el de Ginette Bedoya, que es una periodista muy importante, que además fue una violación en el contexto de una entrevista que ella va a hacer a la cárcel y la secuestran los paramilitares, como es una cosa terriblemente espantosa. Entonces eso también hizo que cualquier abuso sexual nos remitiera al de Ginette Bedoya, ¿no? Bueno, pero te secuestraron de la cárcel de La Picota para violarte entre paramilitares. No, entonces no es lo mismo. Y probablemente no sea lo mismo, pero no deja de ser, ¿no? un abuso sexual. Y creo que eso, en ese momento, esos términos eran como no estaban bien vistos para esa discusión. Y la verdad, ahora que vuelvo a Colombia a justo hablar de ese libro, que yo no volví a hablar mucho de ese libro, pero sale una nueva tirada, entonces como que quiero ver, como una de mis curiosidades es, ¿será que ahora hablamos de este elefante en la habitación? O sea, ¿cuánto más vamos a fingir que esto no existe? Y tengo esa pregunta porque sí es de las cosas que más me impresionó y que me pareció como más diciente de... No sé si eso, si porque había una vergüenza y cierto puritanismo de una clase social colombiana al sentirse señalada, o porque los términos de esa discusión no habían llegado o no se estaban teniendo en ese momento en Colombia, pero sí es como una de las diferencias que más me impresionaron. Y vos, María Fernanda, más allá de España, pero entre países latinoamericanos, ¿notás esto que hablábamos antes de me conmueve tal cosa, me enoja tal otra? Sí, muchísimo. Y yo lo que pasa es que soy muy latinoamericana, como pueden ver, a pesar de que llevo 18 años viviendo con el colonizador, no me he malincheado, pero lo que pasa con ellos es que tal como hacían con el realismo sucio, ¿no? Por ejemplo, de las primeras entrevistas sobre pelea de gallos eran, esto es Amores Perros, esto es La Virgen de los Sicarios. No. O sea, con todo respeto, digamos. González Iñárritu yo le tengo respeto, Vallejo, y a Fernando Vallejo más. Sí, más. Más. Sobre todo por el amor, su amor por los animales. Ya el resto... Sí. Tengo bemoles, pero por eso, amor por los animales, Fernando Vallejo, hermano, Fernando Vallejo, hermano. Entonces, y La Virgen de los Sicarios es un librazo, pero el Desbarrancadero es más librazo todavía. Menos sensacionalista, quizás, por eso hicieron película. Entonces yo justo, fíjate qué lindo aquí cómo se hacen los vasos comunicantes y el hilo rojo. Justo cuando salió Pelea de Gallos, que fue en el 2018 me parece, yo les decía cuando me invitaban a las entrevistas, porque fue como un gran, fue como un, no sé, como un big thing, no sé por qué, ¿verdad? Como de una latinoamericana escribe sobre el horror, escribe terror y escribe horror y subastas humanas y cosas así, es como, wow, no sé qué les pasó, pero se enloquecieron. Entonces tenía muchas entrevistas y en todas las entrevistas yo les decía, porque me decían, claro, representas tu continente, representas el horror de tu continente.
y la violencia diaria que vive la gente en tu país. No. Porque una niña en Pamplona, la ciudad del Opus Dei, la ciudad más católica, apostólica y romana de este país, vivió una violación muy parecida a la necrofilia, porque ella no estaba despierta. Fue violada incansablemente, manipulada de las maneras más grotescas que se pueden imaginar. En ese momento era el juicio de la manada. Uno de los chicos era guardia civil. No solo eso, esto se subió a PornTube, que creo que es como la versión YouTube del porno, y fue la más descargada en toda España. Eso fue el video número 1. Una niña inconsciente que no sabe qué le están haciendo en un portal de una casa en Pamplona durante los grandes Sanfermines queridísimos donde iba Hemingway y wow, de lo wow, y 5 tipos la hacen mierda cuando ella es como un cadáver. No puede decir ni que no. Y están juzgando encima, a ver si sí, si no, si el consentimiento. Hubo una gran polémica sobre eso, ¿no? Seguro tú sabes más sobre si el consentimiento es sí o no, o como no podía decir que no porque estaba demasiado borracha, entonces pues igual sí quería, ¿no? No, de hecho fue porque había subido unas fotos a Instagram, el juez iba a permitir que llevaran esas fotos, que la defensa de ellos llevara esas fotos al juicio, porque eso probaba que tan violada no estaba, porque... No le habían destruido la vida. Total, pues no le habían destruido la vida. Saliendo. Sí, era el argumento. Seguía saliendo. Sí, a mí también me violaron y sigo saliendo, digamos. Y aquí hay muchas mujeres. Ojalá no las hayan violado, chicas. De verdad, ojalá, lo pido de corazón. Pero a mí me violaron y seguí saliendo, digamos. O sea, de hecho, salí el día siguiente. ¿Qué voy a hacer? Entonces, era todo ese debate y entonces yo les decía a todos los periodistas, era muy gracioso porque estaba en los estudios de Radio Televisión Española y les decía, tengo 2 palabras para ustedes, la manada. Sobre eso escribo yo, no sobre Latinoamérica, no sobre el realismo sucio, esto no es Amores Perros. Esto no pasa solo aquí. Y de hecho, muy poco después de que se publicara Pelea de Gallos, salió que estaban vendiendo una modelo italiana en la Deep Web. O sea, subasta, el primer cuento de Pelea de Gallos es un cuento en el que se venden personas. Y justo pocas semanas después, alguien me pasó el link de que estaban vendiendo a esta chica en la Deep Web, en Europa. Entonces yo, por muy latinoamericana que soy, siempre defenderé que soy latinoamericana y me moriré latinoamericana y cantando Atahualpa Yupanqui. No voy a permitir que echen balones fuera y piensen que vienen de una sociedad maravillosa en la que otra vez ponen zoológicos humanos en lugar de personas oscuras, marrones, incas o aztecas. Ponen libros de personas latinoamericanas para verlos en la comodidad y en la impresión de tapándose la cara con los abanicos de los horrores que contamos de nuestras tierras espantosas. Porque yo vivo allá hace 18 años y allá me violaron. O sea, no tiene nada que ver con Latinoamérica. Sí, bueno, tiene que ver casi todo lo mismo con primero la identidad latinoamericana y segundo las etiquetas que nos ponemos, que nos convienen, ¿no? Según los países. Por eso preguntaba desde el lado de la lectura, no tanto desde la crítica o el periodismo, sino cómo se leían sus libros en otros lados. Y quería, no sé si para ir cerrando ya, pero tenía... A mí me quedó pendiente las editoriales. Está bien. Sí, yo tenía otra, pero dale. Sí. Pero no, aparte, si es para hablar medio mal del planeta, seguimos un poco. No para hablar mal del planeta, porque también es como el lugar cómodo también hablar mal del planeta, pero
No, porque también escuchamos varias escritoras o escritores, incluso bastardear a las grandes editoriales. Sobre todo por la exigencia un poco de estrato. No hace falta hablar mal, poner nombres, pero bueno. Pero mi pregunta es más anterior, es ¿por qué eligen esas editoriales? Digo, en tu caso, Página de Espuma, por lo menos las que llegan en español acá, y en tu caso, las de Planeta, esta creo que es MC, la manada de acá. ¿Por qué? Es más anterior, digamos, ¿por qué? Y si el trato, digo, si están conformes, digamos, después de tantos años de seguir publicando ahí. No, yo no la elegí, ¿no? O sea, creo que o sea, fue hace muy poco tiempo que yo edité mi primer libro, pero parece que fue mucho, porque creo que sobre todo muchas mujeres de mi generación pudimos editar en ese momento porque se puso muy de moda el tema y eso estuvo bien para poder entrar al circuito editorial, digámoslo de alguna manera. Entonces, para mí, en ese momento, yo toda la vida quise ser escritora y para mí fue como la mejor noticia de la vida cuando llegaron de ese edificio y me llamaron, ¿no? Porque venía escribiendo unos artículos como bueno, no sabemos si tienes alguna idea de un libro, no sé qué, porque estos artículos han estado muy buenos y la verdad, y además se habían viralizado mucho en internet en el 2018, 2017 por ahí quizás. Y yo me morí de emoción, era, ¿no? Como todo el sueño. Y después, a mí lo que me pasa que creo que lo pienso mucho con respecto a lo que dijo Mafe de los libros y los árboles que implican. Y me pregunto mucho, y es como una de esas dudas que me persigue porque no estoy a veces tan segura de nada. ¿Cuántos más libros hacen falta, no? Como creo que escribir es inevitable, es algo como que desafortunadamente no se puede abandonar como uno quisiera, pero publicar es un trabajo mal remunerado y es un trabajo que implica puro sufrimiento y al mismo tiempo pequeñas reivindicaciones en medio de esos sufrimientos, porque además una quiere ser publicada y después quiere estar en ciertos circuitos y después se juzga como, pero yo soy pelotuda, yo como no hago esto para que no sé quién diga que soy buena, pero bueno, está bien que tal persona como... Y ese a mí me atormenta muchísimo, yo la paso muy mal en todo el proceso de publicación y he tenido la suerte de ser relativamente prolífica para mi edad y de haber disfrutado y haber sentido la necesidad de escribir esos manuscritos en el momento en el que fueron escritos, pero me pregunto si yo hubiera querido publicarlos a la misma rapidez sin tener atrás un editor o una editora, ¿no? Que dijera, y sobre todo una editorial que a partir de vender algunos libros inmediatamente quiere que firmes un contrato. No importa para cuándo, no importa lo que tengas, no importa, fírmalo de una vez y claro, yo cuando firmé el primer contrato, no sé, creo que tenía 26 o 27 y estaba muy emocionada y era como, Planeta, quédate con todo. Quédate, no necesito que me des absolutamente nada. Estoy agradecida contigo, corporación. Y después esa inercia y esa cuestión y hay algo de la autoestima, parece una boludez, pero no lo es. Que es bueno y estás escribiendo algo para publicar y uno sabe que la plata de eso va a ser paupérrima, que el esfuerzo va a ser enorme, pero que alguien esté pendiente si uno está escribiendo algo para publicar, pues es una sensación angustiante, pero hay una cosa de... Como alguien me pregunta. Claro, alguien me pregunta por mi manuscrito. El prestigio también. Claro, es que el prestigio es algo te horrible de interesa perseguir. La literatura, por eso mismo, porque para vos sigue siendo un lugar... Entonces creo que más que eso, es un proceso tan odioso en general. Yo solo he tenido esta experiencia con esta gran editorial y ahora con una más chica en México y me ha parecido muy distinto, pero también pues es un manuscrito que ya llevaba un montón de tiempo, es que como el primer libro, entonces ya como la presión ha sido muy distinta.
que a veces creo y que no sé cómo compatibilizar el placer de escribir algo sin la premura de publicarlo, o sin ese deadline, ¿no? Como lo hablábamos como antes de empezar, como que el deadline es algo que te estimula a terminarlo o que vaya hacia algún lado, pero también ese deadline implica esto va a tener que ser publicado, va a tener que lidiar con un montón de cosas que no quiero y que son horribles y angustias y ansiedades y demás. Y la verdad que tratar de asentarse más en el silencio y en el volver o retomar un escribir una obra por escribirla y por el amor profundo que uno le dedique a eso y que esté bien, ¿no? Pues es algo a lo que me gusta aspirar y también es un lujo porque los escritores y las escritoras no siempre y casi nunca vivimos de los libros que escribimos. Entonces, además del ratito para escribir esta obra que ya no quiero que publique la gran editorial, entonces rechacé ese adelanto, que igual es paupérrimo y total es plata que no va a existir. Pero entonces esta obra que me interesa y a la que le tengo que dar muchísimo amor y no sé qué, porque es algo que mi genuino deseo de escritura total y profundo, porque además es un montón de tiempo, las ideas son incómodas, hay que escribir mucho silencio, pero todo el día hay que usarlo para los trabajos que nos permiten tener ese ratito, ¿no? Y ahí creo que a veces interfiere esa angustia y esa sensación por querer publicar más, o a mí me ha pasado, y que no sé si eso está y va en detrimento de la calidad de lo que publico, pero me da mucha ansiedad porque ya terminé y ya quiero que salga. Pero bueno, el mundo no necesita tantos libros, no los necesita tan rápido, digamos, como, o sea, nadie se va a morir, ¿sí? Esto uno no es médico. Médica. Así que eso es como la tensión. Pero tengo entendido que tu editorial es muy chévere. A mí me gusta muchísimo el catálogo de Páginas de Espuma. Yo amo profundamente el catálogo. Es que es una queja, pero es una historia recurrente de gente que por ahí firmó con alguna... Son multinacionales, y en Argentina o en Latinoamérica hay dos, en Argentina sobre todo, no Planeta, Random. Y hay mucha queja. Quizás es verdad, mucha gente dice, bueno, es una buena oportunidad. Pero es verdad que al segundo libro, entre que por ahí no rindió lo esperado, te empiezan a exigir un poco más y ya directamente no hay devolución de los ejemplares. Y sabemos que muchos se destruyen, bueno, en fin. Entonces, sí, pero también a ver... tiene la virtud de la distribución, digo, por eso, por ahí se discutía desde ahí, digo, ¿no? Que... Hay un montón de libros que se destruyen, los queman directamente. No, los tuyos no, porque... No, evidentemente vendés, pero hay muchos casos donde... Al reclamar, bueno, devuélvamelos, ya que termina el contrato, no se puede porque, bueno, la gran multinacional, digamos, se queda con los ejemplares. Es bastante perverso, pero después está la experiencia de editoriales más chicas, donde quizás los escritores te dicen que hay más compromiso en cuanto a la prensa, quizás el adelanto no es tan grande, pero hay un compromiso de trabajar más con el autor. No sé cómo es tu caso con Páginas de Espuma. Y si compartís esto. Los muchachos quieren hablar de economía. Sí, pero sí, como hasta donde quieras. Del mundito editorial, que es un poco a mí me interesa. Por eso dije que no estaba fuera de esto, pero bueno. Sí. Nadie le pregunta a Carrer por qué acepta publicar en Anagrama. Se le preguntaría. Pasa que Anagrama tiene otra Preguntarían imagen. otras cosas a Carrer. Tiene una Sí, imagen claro, un poco más autoral, sigue siendo una gran empresa, pero mantiene esa cosa medio autoral, quizá falsa. Bueno, nadie le pregunta a Pérez Reverte por qué publica en Alfaguara. Sí. Deberían. O Random, no sé. Random, sí. No. La gente le pregunta a Pérez Reverte, ay, sí, don Arturo, y el próximo Letriste, ¿cuándo sale? A las mujeres nos preguntan, hay como una culpa. Hay como una cosa de el trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres como es cuidar a los mayores, a los niños, a las niñas. Entonces tiene que ser como una cosa más pro bono. No, fuck it. La gente va a decir,
María Fernanda Ampuero, carajo, tú publicas estas cosas contra la desigualdad social, contra el patriarcado, que está súper representado en las grandes editoriales, donde por mucho que tengamos editoras, siempre hay un señor ahí arriba, ¿no?, que está diciéndole a Laura y a esta y a Dolores y a la otra y a Ana que mismo necesito más plata, llévame a esta gente, ¿por qué no tenemos este libro? ¿Por qué lo tiene Penguin? ¿Por qué no lo tengo yo? Etcétera. ¿Cómo vas a publicar tú una persona tan preocupada por la situación social del mundo? Mira, ¿sabes qué? Soy una mezcla entre Pussy Riot y una kamikaze. Yo me voy a meter ahí adentro y me voy a quitar el sostén y me voy a quitar la bomba y les voy a publicar en su editorial sacrosanta un libro que se van a cagar sobre todo el horror de la desigualdad social. Porque ¿saben qué pasa? Que si nosotros no... Es que ¿sabes qué? Si soy feminista, tengo que publicar en una cartonera feminista. Con las chicas, no ganar, yo pagar, no ganar nada. No, es que en verdad yo lo que estoy haciendo es activismo, entonces, ¿cómo me van a pagar el activismo? Eso es un sinsentido. No, amigas, esto es un trabajo, y un trabajo brutal. Brutal, no solamente lo que decía María de escribir, releer, trabajar con los editores, es que después eres su esclavo en ferias de libros y en presentaciones. Eres su fucking esclava. Tú tienes que presentar millones de veces el libro, hablar millones de veces del libro. Más vale que te paguen. Amiga, y si no te están pagando, en donde tú estás trabajando, no estoy hablando del activismo. Yo hago activismo en muchos sitios gratis, obviamente pagando yo, pero yo sé a dónde y a quién le doy mi plata. Pero esta gente que tiene toda la plata del mundo y que publica libros de mierda, que perpetúan el machismo y que perpetúan un tipo de literatura y una idea de literatura de que los hombres escriben mejor y de que la guerra es más importante que la maternidad. Yo me voy a meter ahí, les voy a explotar la bomba de mi literatura. ¿La quieren? Bueno, ¿cuánto hay? Señoras, es hora de que tengamos una discusión sobre plata. Porque si no, siempre, ya lo dijo la tita Virginia, una habitación propia y un ingreso mensual. Y si no lo hacemos con las grandes, las pequeñas no nos van a poder pagar eso. ¿Y qué pasa? Vamos a tener que seguir siendo pluriempleadas de 1.000.000 de cosas y no vamos a poder escribir sobre las cosas realmente importantes como el libro de la manada de María. Ahora sí, para terminar, gracias por venir a ambas, gracias a todos los que se acercaron y todas. Desde su parte lectora, sí, algunos libros, recomendaciones de libros que les hayan gustado que narren la experiencia de ser migrante, 1 o 2 que tengan en mente, que les haya quedado en la cabeza. O cualquier otro. No, bueno, pero para terminar. Para estar en tema. Sí, para estar en tema. ¿Alguna colega contemporánea o de cualquier época? No sé si tienen en mente. Bueno, a mí me gusta mucho Canción Dulce de Leila Slimani, que es una mujer marroquí emigrante en Francia, que como sus patrones son unos desgraciados, ricos, riquísimos, y le pagan una miseria y le dejan al cuidado sus hijos, que son lo más importante, supuestamente lo más importante del mundo para una persona, les da un pollo podrido. Yo creo que reciente que leí La Encomienda de Margarita García Roballo, también porque, bueno, como su migración se parece a la mía, al menos en el lenguaje, y eso me enternece un montón.
Está muy bien. Y recomendación random que a mí me gustó mucho, Limpia de Alia Trabuco, chilena, que me parece que es un libro que hay que leer ahora. Creo que es increíble. Cerramos. Dale, gracias por venir. Un aplauso para terminar y... gracias a ambas. Y hay regalos de Ocio Libros. Siempre me olvido. Hay un regalo que les hace Ocio. Si pueden decir qué libro es, yo no sé. Así. Yo no sé. No estoy al tanto. ¿Qué título es? Ensayo de vuelo de Paloma Vidal. Perfecto. De editorial M. Es una editorial platense Bueno, que a mí me gusta mucho. Y un es regalo de librito Ocio. muy Bueno, lindo. ahora sí, gracias por venir y bueno, esto fue todo.